Bueno, continuamos acá en Contraste y Controversia, esta noche analizando dos temas. Bueno, en primer lugar, estas denuncias sobre situaciones irregulares en Cúcuta que comprometen al liderazgo, a líderes y al Partido Voluntad Popular, la representación de Juan Guaidó allá en Cúcuta. Y el otro tema de la ayuda humanitaria, de la visita de Michelle Bachelet a Venezuela, que tiene que ver con la situación de derechos humanos. Bueno, Kiko, aquí hay dos elementos que se deben separar. Uno es la pugna en la oposición para ver cuál tendencia, qué corriente impone su forma de pensar y su plan político. En la oposición, bueno, en este momento hay por supuesto contradicciones con respecto a si se debe ir por la vía de la negociación o por la vía de una alianza internacional, como planteaban algunos sectores extremistas, de, bueno, producir en Venezuela una especie de coalición internacional que intervenga y que resuelva este asunto por las malas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ese es un aspecto. Las contradicciones entre factores, unos más extremistas que otros, ¿verdad? Y unos que no terminan de definirse si están haciéndole concesiones o no al extremismo o si están precisamente en una línea donde impere el raciocinio político. Eso es una pugna que está en pleno desarrollo en la coalición dominante hoy en la oposición. Eso está allí, presente. El otro elemento es lo ocurrido en Cúcuta. No se puede mezclar una cosa con la otra para tapar una de las dos. Esas dos cosas son realidades por separadas. Y por supuesto, estas denuncias, bueno, evidentemente constituyen un escándalo que genera severos problemas en la coalición opositora, a tal punto de que el representante de Guaidó en Colombia, que es el exministro Humberto Calderón Berti, pues él ha dicho que se está investigando esto desde hace 2 meses. Y también tengo entendido que había dicho que se había comunicado sobre esta situación con Julio Borges y con Leopoldo López. Y lo conversó con Juan Guaidó. ¿Había contacto directo entre ellos para hablar de este tema? ¿O se estaba haciendo una investigación por separado sin que lo supiera Juan Guaidó? Son cosas que se deben saber. ¿O se sabía y no se le comunicó a la opinión pública? ¿Por qué, si eso se sabía, no se le comunicó a la opinión pública? ¿Por qué se relajaron, si es que eso ocurrió, los controles internos para evitar este tipo de situaciones? Y yo me pregunto, ocurrió eso, pero ¿qué garantías hay de que situaciones similares no estén ocurriendo con otros temas, por ejemplo, con el manejo de empresas donde se ha designado personas para que asuman esa dirección? Vamos Esos por son temas que hay partes, que verlos, ¿no? Vamos por partes. Vamos a poner los puntos sobre las IES. Las IES. Panamá Post publica un reportaje de los hoteles donde están los oficiales estos que se fueron de aquí para la frontera en respaldo a Guaidó, bueno, que no les pagaban el hotel. Y de ahí es donde viene la denuncia que después hace hoy Jorge Rodríguez sobre el cheque sin fondo del embajador designado por Guaidó en Colombia, que no tenían para pagar. Y venía, este medio venía ya montado sobre el tema de la corrupción en la frontera. Venía dándole. Esa misma línea la tenía la señora Patricia Poleo, que el día que detuvieron a Marrero, le dijo a su hermana, yo te voy a la hermana Belén, llorando ahí porque detuvieron a Marrero, la familia. Bueno, ¿qué pasó? Y ella, no, que es un ladrón, y sacó unas facturas y unas cosas. Lo mismo que Jorge Rodríguez, la señora Poleo diciendo lo mismo. Yo lo que estoy diciendo es que aquí, por supuesto, eso hay que investigarlo. Ahí hay 2 cartas, 3 cartas, 5 cartas. Primero AD, primero Justicia, un nuevo de Voluntad Popular que dicen, bueno, vamos a investigar lo que hay ahí, no hay problema porque el que no la debe no la teme. Luego están la asociación ICE, la otra que te acabo de poner a leer, que es el Virgin, que dice, nosotros no manejamos plata, y no había plata. Y yo, todo lo que he venido investigando, por supuesto, siempre hay que investigar este tipo de denuncias, pero el fondo pareciera ser más interesante que las propias denuncias, porque puede que se genere una enorme expectativa, son grandes sumas que nunca llegaron a ser tal. Pero eso está por verse, ¿qué ves que no se sabe? Pero lo que sí se está viendo es que los sectores extremistas de la oposición, molestos, muy bravos con Guaidó, porque Guaidó no quiere intervención, no quiere sacar Maduro a plomo, Guaidó quiere, comienzan a separarse y a atacarlo con mucha fuerza. Y los sectores que respaldan a Guaidó le han caído a plomo también, de manera que esa es la batalla a la que se refiere Pompeo en las redes, que es muy dura, de denuncias unos contra otros. Esos mismos sectores antes se ponían de acuerdo para caerle a los moderados. Bueno. Y entonces ahora hay una especie de uso de los mismos recursos en una lucha entre ellos. Esa guerra interna de la oposición es la que estamos viendo, solo que
Oye, llegan unos niveles en los cuales parece suicida, porque cuando Almagro sale a decir, mire, investiguen esto, y está todo este trasfondo, y la señora Poleo, y la carta de Ledesma, y la señora María Corina, y el señor Diego Arria, muy duro, increpando a que se cierren las conversaciones de Oslo, diciendo que por ahí no es, que eso otra vez el diálogo le va a causar daño al país. Todo eso es lo que está de fondo, porque al final la pugna por el liderazgo, la idea de lesionar a Guaidó porque no se atreve a pedir la intervención americana y es un cobarde, qué sé yo, es lo que al final de cuentas uno está viendo. Eso es lo que yo veo. Solo que este sector extremista termina favoreciendo al gobierno porque le da entrada al gobierno a lo que hizo hoy Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez hizo todo lo contrario a lo que dices tú, con una pluma, por cierto, un poco cara. ¿Cómo se llama la pluma esa que cargaba Jorge? ¿Con qué? No le vi la marca. ¿Tú no la viste? Yo sí. No, es un poco difícil verla también así. No, yo sí se la vi. Porque yo siempre he querido tener una de plumas porque son más caras que el carrito. Sí, pero mira, sabes, pero ¿qué hace hoy? El arma desde los asuntos de PDVSA, lo que le pasó a Superlano, todo lo va armando y construye un espectáculo de corrupción horrible que es un golpe duro para Guaidó, porque si la gente no está informada de lo que pasa, sino que ve la declaración y dice, wow, pero tremendo. Tú sabes, hay elementos o no, ahí es donde está el detalle. pero tú sabes que aquí se mezclan varias cosas. En primer lugar está esa pelea, ¿no?, frontal y cada vez más agresiva entre sectores de la oposición, que además tú la conoces en el sentido que has dicho en que son nombres acá de personas, ¿no?, que se expresa sobre todo en esta guerra de las redes, ¿no?, en las redes, ¿no?, a través de la guerra de Twitter, muy, muy severa. Y por supuesto está otra cosa que es el tema de la corrupción. Sabemos que la corrupción en el mundo entero, pero particularmente en América Latina y en Venezuela, se ha utilizado siempre como un gran pretexto descalificador, ¿no? Pero normalmente de los gobiernos. Tú cuestionas a los gobiernos, ahí está por ejemplo el famoso caso Odebrecht, en el caso de Brasil. Bueno, pocos presidentes en América Latina han escapado de ser acusados de Odebrecht y ahí están detenidos 3 en el caso de Brasil, y están, bueno, en Perú todos, ¿no? Y otros, incluso ahora a Juan Manuel Santos se le va a abrir una investigación también por este caso. Se usa como recurso político, pero siempre contra los gobiernos, es decir, porque son los gobiernos efectivamente los que administran recursos y los que tienen, donde existe la posibilidad de que se incurra en hechos contrarios pues al buen manejo de los dineros públicos. Pero en este caso lo grave es que sean sectores de la oposición que plantean este tipo de denuncias y que habría que sustentarla mucho, porque a mí, insisto en lo de Almagro, me llamó mucho la atención que Almagro, basado en lo que decía un portal, no solo diga que hay que investigar, sino que incluso dice y cita a Guaidó y emplaza a Guaidó. Es decir, entonces aquí pareciera que detrás de todo esto se están moviendo otros intereses que no son los intereses que procuran adecentar el debate político ni establecer responsabilidades en caso de que exista corrupción, sino que son sectores que están actuando con una absoluta irresponsabilidad en términos de lo que es su compromiso con los militantes y con el país, ¿no? Pero fíjate, recordemos lo que pasó hace unos días en la Universidad Central de Venezuela. Fíjate, hubo una callapa contra 2 muchachas dirigentes de la oposición porque simplemente no apoyaron una fórmula, porque se atrevieron a lanzar una fórmula distinta a la fórmula hegemónica. Y bueno, fíjate tú, el mismo resultado. Es decir, no se va al debate programático, no se va, sino que se va a este tipo de elementos, lo cual no le quita importancia al hecho de que se aclaren estas cosas, porque si tú estás haciendo una propuesta de gobernar diferente, de hacer las cosas distintas, de hacer las cosas de una manera totalmente contraria a como se han venido haciendo en materia de no investigación de hechos de corrupción, bueno, esta es una prueba es la prueba de fuego, digamos, de si hay o no esa voluntad para hacerlo. Y lo otro es el control de la gestión. O sea, tú no puedes decir, bueno, esa persona es absolutamente responsable. Bueno, y los mecanismos de control que debe haber con respecto a las responsabilidades. O, por ejemplo, si eso se sabía, estaba investigándose esto en la Asamblea Nacional, se va a investigar en la Asamblea Nacional. Son temas que están allí. Pero fíjate lo siguiente, ¿ustedes recuerdan cuando el TSJ en el exilio sobre el caso de Brecht metieron a Capriles? ¿Se acuerdan? Sí, claro. Metieron a Capriles parte de la pugna interna. Eso fue parte de la pugna. Querían involucrar a Capriles, bueno, para llevarse por el medio. O sea, hay un sector de la oposición que no le importa hacer lo que sea con tal de conservar el liderazgo, de asumir el liderazgo. Ese sector, a mi juicio, el que está metido en esta película y está confundiendo como es limones con chicha.
Pero por de un Morona gran con Chilla. costo. Está metida para- por un costo muy alto, pero además donde hay unas ramificaciones, porque no solo es Almagro. Hoy uno lee el expresidente colombiano, aquel que fue secuestrado por la FARC. ¿cómo que se llama? Pastrana. Pastrana se monta en la misma postura. Y tú ves cómo los voceros de esa oposición muy extremista, que cuestionan a Guaidó porque fue para Oslo, son los que más empujan hacia la negociación, hacia la denuncia, hacia los hechos de corrupción. Además, todo lo hacen y hasta ahora yo no he visto la primera facturita de nada. Hoy Jorge Rodríguez dio una rueda de prensa, una cadena larga, diciendo que se gastaron en tragos, en curda, durante los días del evento musical y la entrada de la ayuda humanitaria, $1 millón. Y no hay una sola factura, solo son hechos que están puestos allí para generar una duda sobre un liderazgo que además están viendo, según las encuestas, viene debilitándose producto de errores que el mismo liderazgo ha cometido y que si no corrige, pues Fuera de la caramba, tesis que el gobierno está detrás de esa denuncia. el gobierno y el extremismo coinciden en darle a Guaidó. Están Bueno, unidos dándole a Guaidó. Tú sabes que hay un dato también importante en estas denuncias y en los señalamientos que hacía Jorge Rodríguez hoy. Pasa del caso este colombiano también a otras situaciones que implicarían también a altos representantes de Guaidó en el exterior y que tienen que ver, por ejemplo, con estas empresas en Estados Unidos, el caso de Citgo, ¿no? Y otras empresas donde, según él, hizo denuncia, incluso habló de cifras que verdaderamente son escandalosas y que ya profundizan más y complican mucho más la denuncia. Ya no se están limitados a Cúcuta, ni a la, ¿cómo se llama? Ni a las cosas nocturnas de algunos dirigentes, sino que implica ya una situación mucho más grave. Bueno, pero todas estas cosas ocurren, Kiko, también, y Manuel Felipe, porque en la oposición pareciera que no hay un escenario en el cual se discutan temas abiertamente como esto, por ejemplo. Que no hay dirigencia. Bueno, que lo que hay es quizás la toma de una decisión y bueno, usted acepta, le participo, lo acepta o se va. ¿Entiendes? O simplemente no le participo y tomo las decisiones que me dé la gana. Entonces, claro, cuando se presentan este tipo de situaciones, bueno, ¿cuáles son los criterios para designar a alguien en la directiva de una empresa? ¿Cuáles son los criterios para pagar o no pagar determinadas cosas? ¿Cuáles son las discrecionalidades que se tienen en el manejo o no de fondos públicos? Bien sea en Citgo, o bien sea en Monómeros, o bien sea en cualquier otra empresa. ¿Qué se hace con la ayuda que se recibe? ¿Cuál es la relación entre presuntas ONG y dirigentes políticos o partidos políticos? Son algunas ONG caras de partidos políticos, como muchas veces se ha dicho también. ¿Qué pasa con los fondos que se reciben? ¿Cómo se usan? O sea, hay muchas cosas que si se discutieran abiertamente, a lo mejor este tipo de cosas no tendrían el impacto que tienen hoy en día. Pero me están diciendo que tenemos que hacer la pausa, Sí. Kiko. Pues yo te iba a echar un cuentico. Ajá. Si había una vez una caperucita rojita que iba por el bosque, había un lobo malo. Así es. Cuando venga te lo cuento. Y esa caperucita te ponía media, no como tú, que no te la pones. Yo no soy un hombre de medias tintas. De media transparente.